¿Cuáles son las que nombramos hoy? ¿Cuáles nombramos? Los kilomicrones, las BLDL, ¿sí? Sí. Y después hay otras dos o tres que nos tenemos que acordar, ¿sí? Una es la HDL y la LDL, y una que está intermedia entre las LDL y las BLDL, que es la IDL. ¿Sí? Sí. Vamos a poner acá. IDL y HDL. ¿Bien? Estas 5, porque esta es una intermedia entre esta y esta. ¿Bien? O sea, la BDL va a dar origen a la IDL y la IDL a las LDL. ¿Estamos? Los kilomicrones son los que transportan, o sea, la función de las lipoproteínas es el transporte. ¿Sí? Vamos a poner acá. Función, transporte de lípidos. ¿Qué más? Transporte de lípidos. Transporte de lípidos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los lípidos no son hidrosolubles. Se no pueden ser transportados en el plasma sueltos. Claro, tiene que ir a... ¿Está? Entonces tienen que ir adentro de las lipoproteínas. Los ácidos grasos es diferente. ¿Por qué? Porque tienen un grupo carboxilo. ¿Bien? Y eso los puede... Además son moléculas más pequeñas que un lípido grande, que tiene 3. ¿Bien? Entonces, estas lipoproteínas tienen una parte lipídica y una parte proteica. ¿Sí? Las lipoproteínas son proteínas con lípidos. ¿Bien? Los kilomicrones transportan los lípidos o los triglicéridos exógenos, que son los que venían de la comida, ¿sí? Del intestino. Y es de síntesis, se sintetiza en las células intestinales, ¿sí? En el enterocito. ¿Bien? Sí. Todas las demás transportan lípidos, pero son de síntesis hepática. ¿Bien? Ahora, tanto las BLDL, IDL y LDL provienen de la misma síntesis hepática. ¿Por qué? Porque las BLDL van a sufrir una degradación enzimática en la sangre, y ya lo sabemos porque ya sabemos que hay una lipoproteína en la sangre, ¿sí? Que la va a transformar en IDL y en LDL. Tanto la BDL, los kilomicrones no, los kilomicrones transportan triglicéridos nada más. Pero las BLDL transportan triglicéridos endógenos, que son los de síntesis hepática, los que se sintetizan acá, en el hígado, estos, ¿sí? Y van incorporando colesterol, porque el hígado fabrica colesterol también, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para sacar el colesterol del hígado? Lo hace a través de las VDL, ¿sí? Y de las LDL en realidad.
¿Por qué? Porque el colesterol que tienen las IDL y las LDL proviene, ¿sí?, de un intercambio que hacen. A ver, ¿cómo les explico? En realidad, las que transportan colesterol son las HDL, ¿sí? Las sacan del hígado. Este transporta colesterol. Endógeno, ¿no? Colesterol que fabrica el hígado. Este colesterol, esta HDL, le da colesterol en la sangre a las LDL y se las cambia por triglicéridos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, el HDL le da colesterol a las LDL y le saca triglicéridos. Col y trigli. ¿Bien? Sí. Los triglicéridos HDL se degradan con la lipoproteína lipasa de la sangre, porque las HDL están en la sangre. ¿Bien? Y el colesterol que va a las LDL es un colesterol esterificado con un ácido graso. ¿Bien? Este transporte de colesterol, así, que va a terminar ¿dónde? En las LDL que transportan colesterol. ¿Está? Las LDL vienen de acá, de acá y de acá. O sea, las LDL le dan triglicéridos a la HDL y reciben colesterol y se van transformando en las IDL y LDL. ¿Me van siguiendo? Sí. Esto se llama transporte reverso de colesterol, que es la función del HDL. El transporte reverso de colesterol. ¿Bien? La partícula del LDL, ¿por qué es la más la menos, digamos, esta es la más densa? ¿Por qué? Porque el HDL va incorporando triglicéridos, es la más densa. Pero la menos densa, ¿sí?, se transforma en intermedia y en LDL, que es prácticamente todo colesterol, es la más pequeñita. Es como que va perdiendo tamaño, ¿sí? Si la LDL es así de grande, la LDL es así de chiquitita. ¿Por qué? Porque esta fue perdiendo lípidos que le fue pasando a la HDL, que la HDL va a terminar dándoselos a la lipoproteína lipasa, ¿sí?, para que los degrade. ¿Bien? Porque en realidad la lipoproteína lipasa es una enzima que está en la sangre pero que está atada a la HDL. ¿Sí? Se llama C2, bueno, no importa cómo se llama. Pero para que entiendan que en la sangre pasan cosas. Entre las cosas que pasan son la lipólisis de los triglicéridos, tanto exógenos como los de la dieta, o sea que los kilomicrones también le están dando, también reciben colesterol, o sea, no reciben colesterol de las HDL, pero sí le dan triglicéridos a la HDL. Bien, para que la lipoproteína lipasa los degrade. Y a su vez, el HDL le da colesterol esterificado a las LDL y las va transformando en LDL. O sea, la LDL es una lipoproteína que viene de transformar las LDL que pierden triglicéridos y que toman colesterol. ¿Me siguen? Pero es la misma proteína, la misma que salió del hígado, es de síntesis hepática. Nada más que va perdiendo cosas en el camino y ganando otras. ¿Bien? Eso está sintetizado en este cuadrito que es muy complicado, por eso se los doy así, y se los digo de esta manera, que está acá. ¿Sí? O sea, los triglicéridos de los kilomicrones tienen una proteína que se llama B48, que es el único que la tiene es el kilomicron. Esa B48 incorpora la C2 en la sangre y la C2 es la que tiene la lipoproteína lipasa y degrada los triglicéridos. Bien, a su vez, esos triglicéridos y colesterol esterificado que le dio la HDL a los kilomicrones van a parar al hígado. El hígado vuelve a reciclar el colesterol.
o resintetiza colesterol o lo vuelve a reciclar, o lo manda a la bilis, ¿sí? Pero ese colesterol sale del hígado como VLDL, pero tiene que esterificarse a través de la HDL, o sea, sale como HDL, mejor dicho. ¿Bien? Entonces la HDL, que está acá en el medio, ¿ven? Es la transportadora, digamos, la que permite al hígado darle colesterol a la VLDL y quitarle los triglicéridos para que sean degradados por la lipoproteína. ¿Bien? Eso está resumido acá, no pretendo que lo sepan, pero sí que sepan que la función de la HDL, primero, que estas son de síntesis hepática, y que la función de la HDL es el transporte reverso de colesterol. Transporte reverso. Reverso. ¿Por qué reverso? Porque permite que este colesterol vuelva al hígado. ¿Sí? Por eso es transporte reverso. Y profe, cuando uno dice que se le dice que hay un colesterol que es bueno y el malo. Bueno, ahora explicamos eso. Está bien. Colesterol. ¿Bien? Entonces, se dice que el colesterol bueno lo transporta la HDL. ¿Por qué es bueno? Porque la HDL lo esterifica y lo transporta y se lo da a las LDL. Entonces transporta colesterol que no va a los tejidos. Claro. ¿Sí? Y no lo suelta en cualquier lado, se lo da solamente a la VLDL o recibe o a los kilomicrones. ¿Bien? Y esto hace que vuelvan al hígado el colesterol. Pero el colesterol que se queda acá, en la LDL, y que tiene receptores específicos en las células que usan colesterol, como por ejemplo los ovarios, los testículos, ¿sí? Las suprarrenales, que necesitan colesterol para fabricar hormonas, tienen receptores para LDL. Si todo funciona bien, las LDL van a esos receptores, dejan el colesterol en esas células y vuelven a la sangre desarmadas. O sea, van al hígado y el hígado las desarma. Se metabolizan en el hígado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué pasa cuando hay exceso de colesterol? Cuando hay exceso de colesterol, como el colesterol va a hacer este caminito, ¿sí? Y además, normalmente cuando hay mucho colesterol hay poca HDL. Entonces, este proceso de reciclaje de colesterol se ve inhibido, por lo tanto va a subir más el colesterol en la sangre. Claro, como hay, no como va hay más, hay menos que llega al hígado de vuelta. Claro. Queda más en la sangre. Y cuando las LDL se transforman en lipoproteínas anómalas, muy cargadas de colesterol, ¿qué hacen con el colesterol? Se quedan atoradas en los capilares o en las paredes arteriales, en las células endoteliales. Y eso provoca una reacción que forma lo que se llama una placa grasa, o sea, esa grasa queda, o sea, eso queda depositado en las paredes de las arterias, y las células de la inmunidad reconocen que eso no es un cuerpo extraño, y entonces mandan a las plaquetas forman un trombo, ¿sí? Hacen más grande todavía, más chico la luz de la arteria, y entonces vuelve a pasar la LDL por ahí y sigue dejando colesterol, pues sigue chocando contra las paredes endoteliales. El proceso de coagulación, ¿se acuerda que era por fricción de las paredes? Bueno, esto sucede en las paredes arteriales con el colesterol de las LDL. Y esas LDL se van quedando atascadas en esos lugares y hay más reacción inmunológica y por lo tanto termina siendo arteriosclerosis. Terminan fibrosándose las paredes arteriales, perdiendo elasticidad y tapándose. ¿Se entiende? Pero es el colesterol en exceso. ¿Por qué? Porque esto está fallando en este circuito de transporte reverso de colesterol. El colesterol no vuelve al hígado y entonces como no vuelve al hígado, se queda en la sangre. ¿Se queda en la sangre dónde? Acá.
estas lipoproteínas, que son anómalas porque están hipercargadas de colesterol, no son reconocidas por los receptores. Por lo tanto, hay menos receptores y hay más LDL circulando. Es un círculo vicioso. Claro, en algún lado tienen que estar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? Primero, hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico estimula la síntesis de HDL. Es una cosa importante. Si yo tengo mucho HDL, voy a tener este mecanismo de transporte reverso que va a volver al hígado. Voy a mandar el colesterol al hígado de vuelta. Y el hígado va a poder usarlo. ¿Y cómo lo usa? Lo pone en la bilis y se va al intestino el colesterol. No se queda en la sangre. Y la otra es haciendo que no se formen estas LDL, o sea, haciendo que el hígado sintetice menos colesterol. ¿Cómo se hace? Con una medicación que son las estatinas, ¿no? Las estatinas son medicación que inhiben la síntesis de colesterol hepático. Son inhibidores, claro. Entonces hay menos colesterol en el hígado, por lo tanto va a haber menos, va a haber más captación de colesterol. ¿Por qué? Porque como el hígado no lo está sintetizando, lo va a captar. ¿Sí? Ahora, cuando el hígado sintetiza colesterol y no capta, ¿para qué quiero más colesterol si yo lo estoy sintetizando? ¿Se entiende? Por eso hay personas que solamente con ejercicio físico y dieta, ¿la dieta para qué es? Para bajar la cantidad de triglicéridos. ¿Por qué? Porque si yo bajo la cantidad de triglicéridos, ¿sí?, disminuyo la posibilidad, o sea, hago que estos triglicéridos, que estas proteínas, que estas lipoproteínas estén más estimuladas a ser producidas. Si hay menos de estas, va a haber menos de estas. ¿Se entiende? Por eso la dieta no baja el colesterol, baja los triglicéridos. Y bajando los triglicéridos, bajo las lipoproteínas de síntesis hepática, porque hay menos demanda de lipoproteína. ¿Estamos? Entonces, una dieta me baja los triglicéridos y el ejercicio físico me aumenta el HDL, por lo tanto voy a tener transporte reverso y el hígado va a obtener colesterol de la sangre. Ahora, cuando estos mecanismos no son suficientes y tengo que ir al médico que me dé las estatinas. ¿Por qué? Porque además me inhibe la síntesis de colesterol, las estatinas. ¿Me siguieron? Sí. Es muy lindo este tema, muy lindo, la verdad a mí me encanta. Hay que tener una vida sana. Vida sana, dieta, vida sana. ¿Sí? Pero la dieta es para bajar el triglicérido, no el colesterol. Ustedes pueden comerse 5 huevos por día que no les va a subir el colesterol. Lo que les sube el colesterol es el asado, el chorizo, los embutidos, el exceso de grasas animales. Eso le aumenta los triglicéridos, por lo tanto va a suceder esto. Y si encima se quedan sentados, más. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, de la clase de lípidos, esto es todo. Yo les sugiero que igual vayan al libro e intenten interpretar esto. ¿Por qué? Porque la van a tener más clara con respecto a las lipoproteínas. A mí, yo se los explico así, poquito, ¿sí? Como para que más o menos sepan de dónde vienen las lipoproteínas, cuáles son de síntesis hepática, cuáles son las que transportan los triglicéridos exógenos, que son las preguntas del parcial. Las preguntas del parcial son quién transporta los lípidos exógenos, quién transporta los triglicéridos endógenos, dónde se sintetiza la VLDL o la LDL, qué pasa con la LDL que transporta colesterol, ¿sí? ¿Cuál es la función de la HDL? Eso está todo en el libro igual, ¿eh? Bien. Otros lípidos no vamos a ver, no voy a ver la parte de hormonas esteroides ni nada de eso, porque no es mucho para ustedes. Y sí me interesa, porque la clase que viene la clase de integración metabólica, que creo que es la última. Es la última, eso iba a preguntar, porque última. el 6 Entonces, es el parcial. La idea un poco es que veamos esto. ¿Cómo hacemos la integración metabólica? ¿Cómo desarrollamos este cuadro? ¿Sí? Pero este cuadro desarrollado significa, yo tenía otro que no me acuerdo dónde lo puse, no lo tengo aquí.
uno aquí, el otro acá. ¿Qué fecha es el parcial? Yo lo tengo el 6, El 6. porque ya Acá, terminamos. este más general. Porque el 13 ya... Este se los voy a subir. Ah, sí. Este se los voy a subir. En este, lo que hay es esto. Entonces acá tienen, fíjense, el glucógeno, los triglicéridos, que ¿dónde están almacenados los triglicéridos? En el tejido adiposo. Sí. ¿Qué necesitas? ¿Hablar conmigo? Cuando pueda en el recreo, a las 8 venite. Dale. Entonces, el glucógeno es la forma de almacenamiento de hidratos de carbono, ¿verdad? Sí. Esto lo entienden. ¿Dónde se sintetiza el glucógeno? ¿En qué órganos? ¿En qué tejidos? Ay, lo tengo acá. ¿Qué tejidos tenían glucógeno? El músculo es uno y el otro Músculos. el hígado. Ah, acá Uno sí. es el músculo y otro es el hígado. Entonces acá tenemos glucógeno Acá, hígado y músculo. almacenado en hígado y músculo. Tenemos glucosa que ingresa por la dieta, ¿sí? Y tenemos triglicéridos que vienen de la dieta, ¿sí? Y que se almacenan en el tejido adiposo. ¿Bien? Es esta vía. ¿Sí? Dieta, acá, pin, ácido graso, pin, almacenamiento en el tejido adiposo. ¿Bien? Cuando yo tengo glucógeno, por glucógenogénesis, ¿quién es la que forma el glucógeno? La glucosa. Entonces yo digo, ingresa, ven que acá yo tengo flechitas rojas y verdes, eso en el esquema que yo les mando está todo blanco y negro. Sí. Ustedes lo que tienen que hacer es las flechitas, ponerlas en colores para ver si se puede. Entonces, la glucosa que ingresa a las células es sustrato de qué? De las hexoquinasas y de la glucoquinasa, ¿se acuerdan? Sí. Una en el hígado y en otros tejidos, en el hígado y otra en otros tejidos. ¿Qué se forma? Glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan de la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfato, ¿para qué sirve? Sigue la vía catabólica, la vía roja es la catabólica, la vía verde es la vía anabólica. ¿Bien? Entonces, sigue el caminito de la vía catabólica y forma ¿qué cosa? Piruvato. El piruvato, ¿qué hacemos con el piruvato? En la vía catabólica va a irse al lactato cuando no hay oxígeno en el músculo. ¿Sí? Y ustedes saben que el lactato va a seguir el ciclo de Cori, acá no lo dice, pero ustedes saben que el lactato ese es posible de que devolverlo, ven acá, Ah, sí. a la célula y de formar con el ciclo verde glucosa, de nuevo, que va a volver a la sangre. Ese sería el ciclo de Cori. ¿Bien? Por otro lado, el piruvato va a seguir hasta la mitocondria, ¿se acuerdan? Sí. Y va a seguir el camino de la acetil-CoA, y esa acetil-CoA con el oxalacetato en el ciclo va a seguir el ciclo de Krebs, que es un ciclo catabólico de formación de síntesis de ATP. Son la cadena respiratoria que está acá abajo, ¿ven? Las enzimas de la cadena respiratoria. ¿Estamos? Este es el ciclo de formación de ATP. Luego, acetil-CoA es otro de los compuestos comunes a muchas vías, ¿sí? Recién vimos una. ¿Cuál es? La de los lípidos, ¿sí? O sea que si yo tengo triglicéridos almacenados y necesito ácidos grasos, ¿sí? Voy a
sintetizar, o lo voy a usar esos ácidos grasos para sintetizar acetilcoenzima A por oxidación y va al ciclo de Krebs, o lo voy a usar para formar glucosa por gluconeogénesis, ¿sí? De acá, acetilcoenzima A, piruvato y vamos al revés, ¿ves? Se hace al revés. Acá la del lactato es una, y esta no está marcada acá, pero sirve para la biosíntesis de glucosa por gluconeo, ¿sí? Esto es la vía anabólica, gluconeo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Gluconeo. O sea, la gluconeo es a través del acetil-CoA, los ácidos grasos forman acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs, y si yo no tengo utilización del ciclo de Krebs, fíjense que se va a través del piruvato, se va a oxalacetato, malato a oxalacetato fuera de la mitocondria, fosfo en el piruvato, glucosa. O sea, piruvato y arriba glucosa. Esa sería la gluconeo. Bien, hace todo el gluconeo es este círculo de acá. ¿Ven? Esto de acá es el gluconeo. Toda esta parte. Piruvato lactato es el de el ciclo de Cori, el verde, así. Pim, 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 acá. ¿Sí? La acá está. Glucosa, glucógeno. La glucogenogénesis se hace a través de la misma vía del piruvato. Piruvato, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, glucógeno. Glucogenogénesis. ¿Sí? Entonces, glucogenogénesis acá. Intermediario, piruvato. Gluconeogénesis, intermediario, piruvato y acetil-CoA. ¿Bien? Acetil-CoA, intermediario que viene ¿de dónde? De los ácidos grasos también. ¿Cómo se obtienen esto? Por beta oxidación. Ahí, ¿se acuerdan? Por beta oxidación yo tengo acetil-CoA. Y al mismo tiempo, cuando el hígado, y esta es una situación que suele ser patológica, aunque es normal también que suceda en pequeñas cantidades, el hígado cuando se ve superado en su capacidad de utilizar la acetil-CoA para los otros procesos, o sea, la gluconeo o el ciclo de Krebs, la deriva de acetil-CoA en lo que se llama la cetogénesis. Y se forman cuerpos cetónicos. ¿Qué sucede con los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son utilizados, por ejemplo, por el cerebro como fuente energética. El cerebro utiliza glucosa o cuerpos cetónicos. ¿Bien? Pero cuando se acumulan, producen acidificación de la sangre. Y entonces se produce lo que se llama una cetosis. ¿Sí? Que suele pasarle a los diabéticos. ¿Por qué? Porque los diabéticos, como no tienen insulina, ¿qué hacen? Lipólisis. La lipólisis va a producir ácidos grasos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a la sangre. ¿Sí? Van a volver al hígado, se van a oxidar acetil-CoA. Como hay exceso de acetil-CoA, esta acetil-CoA va a ir no va a ir a la resíntesis de ácido graso porque no hay insulina, la insulina no actúa. El diabético no tiene insulina o tiene resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Estos ácidos grasos, en lugar de ir a la resíntesis, estos ácidos grasos, acá me faltaría esa flechita que no está ahí. ¿Sí? Estos ácidos grasos van a formar, esta acetil-CoA o hace resíntesis de ácido graso o hace cetogénesis. Cetogénesis. Y esos cetogénicos forman cuerpos cetónicos. Si hay muchos, van a pasar a la sangre y van a pasar a la orina. ¿Sí? Van a acumular en sangre, van a provocar un estado de cetosis y van a tener aliento a acetona a través del aire de los pulmones, porque a través de la sangre llega a los alvéolos pulmonares,
y eso se va como aliento, acetona que es volátil, y como cuerpo cetónico semilunar. ¿Está? Claro, por eso la tira reactiva. Por eso la tira reactiva da cuerpo cetónico cuando hay exceso de producción de, o sea, hay cetogénesis, hay exceso de formación de esto, ¿sí? De cuerpos cetónicos. ¿Se entiende esto? Esto se llama cetogénesis. Y sucede en el hígado, obviamente. ¿Está? Entonces ustedes acá tienen una especie de resumencito de las vías metabólicas integradas. Pero, ¿cuál es la pregunta del parcial que tenemos que saber? ¿Cuáles son los compuestos intermediarios? Si yo les digo piruvato, les pregunto, ¿de dónde proviene el piruvato? ¿De dónde puede provenir el piruvato? De la glucólisis, ¿sí? Puede provenir del... de aminoácidos. de los aminoácidos, acuérdense eso no lo vimos recién, pero la integración de los aminoácidos a los ciclos de metabólicos es a través del piruvato o a través del alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Pero, ¿cómo obtengo piruvato? A través de la desaminación de aminoácidos. ¿Sí? O la transaminasas, ¿sí? A su vez, los aminoácidos van a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas. Y las proteínas se van a degradar en aminoácidos y ser utilizadas cuando se transformen en piruvato. Ese piruvato puede venir de ahí e integrarse o al ciclo de Krebs o a la formación de acetil-CoA, ¿sí? Por beta oxidación también de ácidos grasos a acetil-CoA. Entonces, si yo les digo compuesto acetil-CoA, ¿de dónde puede provenir el acetil-CoA? De la glucólisis, de la transaminación de aminoácidos por producción de piruvato que se va a transformar en acetil-CoA y por formación por beta oxidación de los ácidos grasos que provienen de los triglicéridos endógenos y exógenos. ¿Está? ¿Se entiende esto? Así es la integración metabólica. O sea, la idea es que ustedes interpreten de dónde provienen justamente los compuestos que son comunes, ¿sí? Por ejemplo, también es común la glucosa 6-fosfato. ¿De dónde viene? De la entrada de la glucosa a las células. ¿Por qué la célula le incorpora un fosfato? Para que no vuelva a salir. ¿Se acuerdan? Sí, que no se Eso podía. es importantísimo. Era irreversible. Y puede integrarse a la síntesis de glucógeno. ¿Sí? O puede seguir puede la vía volver. catabólica de formación de piruvato y acetil-CoA ciclo de Krebs. Los alfa-cetoácidos del ciclo de Krebs, ¿qué pueden incorporar? Aminoácidos. A través de la transaminación de aminoácidos puedo obtener alfa-cetoglutarato y oxalacetato. Eso lo vieron. ¿Sí? El citrato del ciclo de Krebs a su vez se puede formar acetil-CoA que va a parar a la síntesis de ácidos grasos. Y estamos hablando del citrato del ciclo de Krebs. Ahora, si yo saco citrato del ciclo de Krebs, ¿qué va a suceder? Voy a exacerbar esto. ¿Sí? Y si yo biosintetizo ácidos grasos, ¿qué voy a tener? Triglicéridos por lipogénesis, almacenamiento de lípidos. Fíjense qué importante. Yo tengo insulina. La insulina va a entrar glucosa a la sangre. La glucosa va a estimular la glucólisis. ¿Se acuerdan que se estimulaban las enzimas de la glucólisis? ¿Sí? Al mismo tiempo van a entrar grasas, ácidos grasos. Esos ácidos grasos, el ciclo de Krebs activado, el citrato que pasa también a lipogénesis, ¿sí? Sale del ciclo de Krebs, estimula también la glucólisis. Entonces, si yo tengo algo que estimula la glucólisis, como es la insulina, no se activa la gluconeo, porque la gluconeo está inactivada, pero se activa la síntesis de lípidos.
o sea, almaceno grasa. ¿Se entiende? Sí. Ese es el razonamiento que tienen que tener con un esquema como este. Háganse el propio si quieren, o sea, vayan siguiendo, que hay uno que está en internet. A lo mejor es. No. Es algo parecido a esto. Hay uno muy lindo que yo lo bajé, lo tengo y se los iba a subir al claro. Voy a ver si se lo puedo subir, que está por etapas, ¿no? Pero acá ustedes tienen, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la glucólisis, la vía el ciclo de Lauré, la vía de los aminoácidos, la acetil-CoA, la acetil-CoA como proveniente de la lipogénesis o de la oxidación de las grasas y la formación de cuerpos cetónicos y colesterol. Yo lo señalicé así con amarillo porque dejé afuera la síntesis de aminoácidos y dejé afuera la síntesis de ADN, de azúcares como la ribosa y todo, que son parte de las pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos. No vamos a ver el metabolismo de los ácidos nucleicos, que es la generación de ácido úrico, que sería interesante verlo, pero no nos queda tiempo. Nos queda tiempo apenas para esta integración. Así que la clase que viene, yo les propongo lo siguiente. Estudien todos los metabolismos, traten de integrarlo en este esquema. Yo voy a tratar de subírselo, no voy a subir, se lo puedo subir. Lean el libro, ¿sí? Y busquen los productos que son comunes a todos los metabolismos. Y a partir de ahí, fíjense cómo se pueden derivar a los diferentes metabolismos. ¿Estamos? Y la clase que viene va a ser una especie de repaso de todo y armar esto por ustedes. ¿Sí? Avisen el resto de la clase, porque van a necesitar todo esto de lípidos. ¿Sí? Y yo creo que tengo un cuestionario de metabolismo para... sería bueno. Además del que tienen, ¿no? Porque hay uno que tiene del metabolismo de hidratos de carbono, pero creo que tengo de lípidos. Porque queda la clase que viene y parcial. Sí, pero yo creo que la tengo. Lo que pasa es que no me dediqué a mirar esas cosas. Sí, solamente queda eso y el parcial. Y después vienen los recursos.